Hoy es Shalom para todos, que tengan paz. Hoy es 25 de agosto, Shabbat 25 de agosto. Traigo una pequeña plática que escribí un día más para que haya en paz ustedes también, como la hemos hallado nosotros. Dice aquí, si el hombre viola algún punto del pacto, estaba violando completamente la gracia de Dios, porque la gracia de Dios consiste en guardar los mandamientos. Salmo 119, 29. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Esa es la gran realidad de la gracia. El hombre es sin retroceso si guarda el pacto de Dios. El gran engaño consiste en llamar al eterno Jesús y en él y en el cielo le ponen como Dios en todas las obras de escultura y ponen al tal Jesús como si fuera Dios. Dios nos ha dado la vida. Dios, repito, nos ha dado la vida a través de Abraham. Génesis 17, 14. Mírame ahí si es 14, yo creo que sí. Pero que eso especifica más bien. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Del pueblo de Dios es borrada la persona que no se circuncida. La circuncisión es buena, dice Pablo en Romanos 2, 25, pero si se usa de ella legítimamente, y ella es buena, no hay por qué desecharla. Ella es curativa, porque evita muchas enfermedades. Dios lo sabía y por eso la constituyó. Es un punto de la ley, un mandamiento del Señor. Porque el mismo sábado, fue dado, se entiende, desde el fundamento del mundo, cuando iba el séptimo día de reposo de todas sus obras, y fue confirmado allí con Moisés, cuando Dios lo confirma allí. Así que entendamos bien las cosas. Moisés nos afirma eso, allí en Moisés. Y continuadamente, a través de todos sus profetas y apóstoles, siéndonos dado la vida también en el último profeta, el cual es el último mandamiento de la ley. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que quiere. Por eso es que la salvación es de Dios y viene a través de ellos. Dios es nuestro sostén, no a Mashiach. Isaías
41:10. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es el hombre el que es justo, no se puede justificar de ninguna manera. Por eso es que Mashiach dijo que justo no hay ni ninguno. Entonces, eso hay que entenderlo. Cuando el Dios habla sobre justo, es aquel que está haciendo su voluntad, que cumple, aunque no se hayan dado una información total de la palabra de Dios, de su palabra, antes de Moisés, pero ellos sí cumplían con los requisitos de Dios que eran actualizados en aquella época. Después con Abraham se fundarizó con Moisés totalmente la existencia del beneficio para nosotros, totalmente. Es un engaño grandísimo que la gente pone. Le pusieron Jehová a Dios, 4 letras, sin un contexto. A Mashiach le pusieron Jesús, el católico le puso Jesús. Le están poniendo ahora a Dios Yahweh y le están poniendo a Mashiach, le están poniendo Yeshua. Precisamente hay un verbo que se parece, pero no es el mismo, no es lo mismo un nombre que un verbo. Yo creo que si yo entendiera que un nombre es un verbo, fuera un perfecto idiota, desconocedor de la gramática. Y eso es los indoctos que hoy en día están programando injustamente y no nombran a Dios como es digno de ser nombrado. Por eso es que hay mucha insensatez, mucha ceguera espiritual. Y tiene que venir el diluvio de fuego como está programado para la humanidad. Un proceso, como dice el himno del alfarero, que los va a doler. Les va a doler a todas aquellas personas que no rectifiquen lo que están predicando los evangélicos, todos, de todas sectas distintas, testigos, adventistas, hedionistas, todos en general, están predicando bajo nombres falsos, no miran bien las escrituras. Despierten, abran los ojos. Hasta la ley, sella el testimonio, dice el espíritu de profecía allí en Isaías 8:16, sí. Entonces, ¿dónde está atada la ley de Dios? Si dice la profecía, ata la ley, sella el testimonio entre mis discípulos, ¿a quién está nombrando? A los discípulos del Señor. Y no crean ustedes que es los discípulos de Mashiach. Mashiach no tiene discípulos. Eso es un error. Moisés, Abraham, todos los profetas son discípulos de Dios. Miren la verdadera intención de las cosas. Sálvense, záfense de los lazos del enemigo, de pensamientos equivocados, de división. Un reino dividido no prevalece. El Señor habló claro. Los que no lo entienden, claro, no lo han entendido, no han querido porque el enemigo le estupe los oídos para no entender. El Señor en una ocasión dice, yo soy el Todopoderoso, me presenté a Abraham con ese nombre, no con ningún Jehová.
y le zumbaron ahí en la escritura a Jehová. Pusieron. Les pusieron allí Jehová, no puede ser. Eso está bien visto por mi persona. Que he visto, he abierto los ojos y he mirado todas las equivocaciones. Gracias a Dios. Más la que ahora están dándole esos nombrecitos. Allí cuando se presentó con Moisés, Moisés le pregunta en qué nombre le hablaría el pueblo. Y él le dice, le dirás, yo soy el que soy. Y no dijo, yo soy Jehová, ni nada de eso. Ni yo soy Yahweh, ni nada de eso. Yo soy el que soy, punto. No tienen que estar averiguando nombre, nada. Averigüen los puntos de la ley, lo cual no pueden faltar ni a un punto. Así lo dijo el profeta Machía. El cual cuando le dieron en profecía el nombramiento en Isaías 7:14, dijeron nada. Immanuel en hebreo, Immanuel, como se dice en hebreo, quiere decir con nosotros Dios. Así que no, allí tampoco. Como ya les he dicho en varias ocasiones, Agur dijo en Proverbios 34, Sí. Agur, sí, 34, en ese proverbio, ese profeta, que apenas ni se nombra. ¿Cuántos siervos de Dios hay que ni aún se han nombrado? Y otros se nombraron ligeramente, pero son siervos de Dios. Entiendan esa palabra, siervos de Dios. Y todo el que predica su palabra realmente es un siervo de Dios. Dijo sí que en otras cosas dijo, si el nombre de ese creador, sabes el nombre de su hijo. Si sabe, es decir, que se lo digan, porque él no lo sabía. ¿Qué cosa era no saberlo él en todo caso? Que preguntar, porque hace la pregunta. Que no existe los nombres dados, que él sabía que Dios no dio nombre suyo. Como mismo lo sé yo ahora. Él lo sabía antes. Esto mismo. Que yo sea Agur y diga, bueno, ¿dónde está el nombre? Porque no se dio. Cuando él habló con Abraham, no dijo, yo soy Jehová. No. Entonces, caballero, pónganse las pilas, circunciden sus oídos, usen colirio, miren con sus ojos las escrituras rectamente. Ese es el gran engaño. Los adventistas hablan del gran engaño, pero que digan cuál es. Porque esa llamada doctora Elena de White dijo que había que guardar los mandamientos. Caray, pero los mandamientos se llaman sábado nada más. Abran los ojos, los adventistas, hedionistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, abran los ojos. Quítense los nombres de división, que un reino dividido no prevalece. Por lo tanto, están mintiendo totalmente. Por eso el juicio viene, porque van a ser azotados. Y cuando seamos despertados, porque será el levantamiento, el Señor viene a levantar a las personas desde la fundación del mundo. Y se presentarán ante Él en un juicio. Todos. Allí en San Mateo 7, 21 al 23. Como le he dicho. Con el cargo del Todopoderoso viene a Mashiach, como está expresado en
en Isaías 9:6, todos los atributos de Dios sobre él, porque él tiene un mandato supremo ordenado por Dios. Moisés se le ordenó abrir el mar. Elías al Jordán. Luego sucede como profeta también Elisha, y abre Jordán. Esto no lo hablen de ellos mismos, porque ninguno, si no es profeta, no pueden hacer esa cosa. Si no, un siervo de Dios no se puede ser. Nada de eso se puede hacer. Así que, por lo tanto, observen ahí lo que dice nuestro maestro Abachía, el Mesías que fue prometido y que es él, el último punto de la ley de Dios, como dije ahí en Romanos 10:4. Exacto, en Romanos 10:4. El fin de la ley. No hay más puntos de ley, no hay más. Él ya era el tope ya de todas las consecuencias del último chance que Dios nos dio y nos tenía prometido ya. Así que Dios no quita los corderitos, sino que los transmite en una persona, para que por el mismo hombre, como cayó el primero, por el mismo hombre levantar al pueblo caído, a su pueblo caído. Su pueblo son los americanos, los chinos, los japoneses, los ingleses, los judíos, Israel. Porque Dios amó al mundo, dijo así, que envió a su unigénito, uno solo, no muchos corderos, muchos cristos, no, uno solo, un solo Amachía, para que todo aquel que a él crea no se pierda. ¿Y cómo van a estar creyéndolo a él si no guarda los mandamientos que él mismo nos inculcó? Que ni un punto ni un tilde de la ley serían quitados, no puede perecer. Cuando habló con el rico, lo habló para todos. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Esa es la gracia de Dios. Porque dígame, ¿qué individuo por sus propios méritos puede ganarse el reino de los cielos? Puede usurparlo con raptos, ni nada de eso, con violencia, ni nada como la que han puesto ahora, primera, en las versiones más nuevas, 1960. Se pusieron violento, en vez de valiente, pusieron violento. Que no venga que se trocaran, porque eso es el dedo de Dios, del diablo ahí. Pusieron soberbios, violentos, soberbios, van a gobernar a Dios. El hombre va a gobernar a Dios. ¡Ay! ¡Ay, qué desastre! ¿Cómo no va a venir el juicio? Lee ahí lo de que digo yo del juicio, que lo dice el Señor, nuestro maestro. San Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué el Señor dice que son obradores de maldad? Porque usted puede obrar, sí, hacer todas esas cosas. Pero usted en su persona, porque Satanás hizo una serpiente igual que la que mandó a hacer
de la vara a Dios a Moisés, sí, pudo, porque tiene un poder tremendo. La gente no puede comprender la profundidad que tiene Satanás, porque Dios le dio bastante profundidad de entendimiento. También se la dio al rey Salomón. Salomón echó a perder la oportunidad que Dios le dio de sabiduría. Yo no puedo decir otra cosa porque sé que llenó el templo de figuras de ángeles y de muñequitos y esas cosas, de lo cual se jactan los católicos y mira, este tenía eso y Dios mandó a hacer una serpiente. ¿Qué cosa? Mandó Dios, pero tú no. No mandó a otra gente a que hagan también, no. Los querubines estaban bien guardaditos para que el pueblo no se fijara en ellos. Porque Dios no iba a tener un ángel perenne de verdad en el templo, a no ser que fuera como una ilusión, como una visión ahí, no sé, pero sí sé, pero bueno, quiere decir, si tiene un ángel completamente ahí o dos ahí, la gente tendría que creer por obligación, por vista y no por fe, porque la fe es de lo que no se ve. La fe es de lo que no se ve y lo esperamos por fe. Esperamos todas estas condiciones de ser resucitados, de pasar el juicio y todo, por fe. No porque haya un ángel parado allí, porque si se ve el ángel ya no es fe. Porque usted estaba viendo eso como ve a su papá, a su mamá, a un chivo, una vaca. Eso no es fe. Usted está viendo una vaca ahí. ¿Entienden lo que yo le quiero decir? O le estoy diciendo, no que quiero decir, sino que les estoy diciendo la comparación. Por eso es que él manda al querubín que se haga allí pan, pero no mandó al romano a que hiciera un altar de eso lleno de todo tipo de a nombre de apóstoles, todo tipo de muñecos, a nombre de Pedro, de Pablo, de este y el otro, y de Amachía, muñecos inventados porque a Amachía no le hicieron ninguna, no postó de nadie delante de ningún pintor para que lo pintara. Ilusiones falsas. Y luego, desgraciadamente, la iglesia adventista, que dice guardar el sábado, también hace las imágenes de Amachía, o de Jesús ese que le llaman. No, pero ellos no lo adoran. Es un descaro. No lo adoran, sino que para un beneficio de ilustración. Pero ¿con quién está ilustrando? Con un muñeco falso que inventó el Leonardo da Vinci, el pintor ese. Y la iglesia católica, la gran iglesia mentirosa, llegó y lo ponen con una tremenda oración y Virgencita fulana y Fátima y esas cosas que aún no tienen ni un verdadero derecho. La Virgen Guadalupana, la Virgen de Regla, ¿qué cosa es eso? Un desastre de la palabra de Dios. Una ceguera total. Dios dice en su palabra que Él no daría su nombre a escultura ninguna. Entonces, ¿cómo es que está puesto ahí ese muñeco? Si es que Él lo puso nada más que por la naturaleza de que existía. El observar lo que Dios ordenaba. Y entonces esta gente se equivoca, entonces ponen la serpiente, mira, la serpiente la mandó a hacer Dios. Entonces ellos son Dios para mandar a hacer todos esos muñecos. Cuando está bien prohibido coger un palo, cocinar, como dice ahí en Isaías, cocinar con una parte y con la otra parte, hacer un muñequito y decir, tú eres mi Dios. Así lo dice la Escritura. No es una gran idiotez esa. Así con palabras tajantes, no se puede hacer con mucha blandenguería y tibieza.
de palabritas suaves, ni nada de eso, dulces, cuando no son dulces, son más amargas que la hiel. Porque están constantemente falseando la palabra de Dios. ¿Cómo no va a venir el juicio? Porque hablan con otros renglones que Satanás le presenta, no, por aquí, por allá, que sé yo, que sé cuándo, para obviar la palabra de Dios, la cual no se puede obviar ningún tilde ni una jota, si lo dijo Machía. Y también se repite allí en Santiago 2:10. Tú no puedes faltarle a un punto, tú tienes muchos chavales, los demás puntos. ¿Cómo tú vas a desechar ser pueblo de Dios, como te dicen Abraham? El hecho de que lleve la circuncisión y no cumpla con la ley, no lo está diciendo claro allí Pablo. Eres culpado de todos los demás mandamientos. Pero el gentil si cumple la ley, te condenará a ti que con la circuncisión y la rebeldía a la ley. Entonces, ¿te quiere decir eso que no te circuncide? No, cuando Pablo dice eso, en Corintios 7:18, lo dice por soberbia, por roña, porque antes nadie fue llamado incircunciso que no se circuncide. Eso es un error gravísimo. Los judíos, aquellos que descendían de allá, tenían mucha razón. Y no se han observado que los ángeles, cuando se dice la discusión sobre eso, obvian el asuntico de la circuncisión. Miren cómo leen la escritura del apóstol Pablo. Los hechos de los apóstoles. Porque es correcto ser circuncidado, porque no se puede obviar un punto de la ley. Caramba, que tengan piedad de ustedes, observen la ley, porque ella es la salud, ella es la salvación que Dios nos da, porque no merecemos nada. Dios nos lo da todo y nos ha dado con certeza su palabra para que la obedezcamos. Ella es la gracia, porque todos en esta vida que somos unos salvajes después de Adán. Ideas malignas, contaminadas, van a gobernar a Dios. ¿Quién? Que Dios los perdone. Y entiendan lo que es obedecer a Dios. Y tengan lo que yo dije. Paz. Hallen la paz. Y sus almas puedan descansar. Y cuando llegue la resurrección, el Señor los llame a su derecha, como dice allí en San Juan 7 o 5, 28. O en San Juan 5:28. Antes no va a ir nadie para el infierno. Eso es hipótesis. Irán significa futuro. San Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y San Mateo. Entonces, eso de rapto, olvídense de eso. Lo primero que está dicho y predicado es esto. Saldrán de los sepulcros todos, los justos y los injustos, desde la fundación del mundo. Fíjense bien,
después serán separados. Él hace una referencia ahí. San Mateo 25, de 31 al 33. Primero dice eso allí el apóstol Juan y aquí dice el apóstol Mateo otra cosa. Lo mismo, pero detallado en otra manera. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Ven vosotros, a la derecha los justos, los que obedecieron a Dios y los que Dios determinó que le obedecieran, porque no de sí mismo nadie obedece a Dios, es porque Dios da su luz y uno la recibe, uno la observa, la recibe y la guarda en su corazón. Amén. Y a los cabritos, que son cabrones también, porque son grandes y chiquitos, todos esos cabrones que están a la izquierda, no van a ir todos los que resucitan para el infierno del fuego, no, van a ir para el infierno del fuego. Los cabritos cabrones, esos, Está a la izquierda. que están a la izquierda. Así que miren bien la paradoja que digo yo. Y reciban fortaleza, defiéndanse, sean fuertes, como se le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y yo digo, esfuércense y sean valientes. Que el Señor los bendiga. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.